Medio Oriente reacciona. Miles de personas salieron a las calles para protestar contra la guerra en Gaza y los bombardeos contra los hutíes de Yemen, liderados por Estados Unidos y Reino Unido. Esto era Líbano, Jordania, Irán y Saná, la capital de Yemen. Durante la noche del jueves al viernes, aviones de combate, barcos y submarinos estadounidenses y británicos lanzaron decenas de ataques por todo Yemen. Sánchez se abre a estudiar enviar oficiales de enlace a la misión de Estados Unidos en el Mar Rojo. Así de ambiguo era el titular de esta mañana en la agencia Europa Press. En el digital de Pedro J. Ramírez, El Español, eran algo menos ambiguos y decían sin ambajes que Defensa estudia participar en la operación contra los hutíes en el Mar Rojo tras solicitárselo Estados Unidos. Permítanme que sea yo quien les proponga ahora un titular. Donde dije digo, digo Diego, porque lo cierto es que el gobierno se ha hartado en las 2 últimas semanas de negar la participación de España en esta operación de defensa de los intereses de Israel, a pesar de que Estados Unidos anunció su coalición internacional, incluyendo en ella a España. En aquellos días, el gobierno llegó a desmentir a periódicos como La Vanguardia, que señalaron lo inverosímil de que Estados Unidos anunciara algo como la participación de España sin que España lo supiera. Pues bien, Pedro Sánchez admitió ayer que su gobierno va a estudiar la propuesta de Estados Unidos de que participen oficiales de enlace españoles en la operación conocida como Guardian of Prosperity de apoyo a Israel en el Mar Rojo. Según cuentan en El Español, en la OTAN ya se daba por hecho que España iba a colaborar de una forma o de otra en la operación y según altos mandos de la alianza citados por el digital de Ramírez, España no puede no participar. Hay muchas opciones para participar sin que parezca que se participa. Otra cosa es que por cuestiones políticas se disfrace de algún modo. Ya ven ustedes que en esto de las guerras la mentira está absolutamente normalizada entre los militares y los periodistas. Vamos a la guerra, pero vamos a procurar que no se nos note mucho. Bueno, hace 2 días, en plenos bombardeos contra Yemen, la titular de Defensa, Margarita Robles, negaba que se fuera a dar ningún tipo de colaboración, pero la presión de los Estados Unidos no ha cesado en ningún momento. Como contamos aquí en Diario Red la semana pasada, el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Charles Brown, llamó por teléfono al jemat español, el almirante Teodoro López Calderón, para insistirle en la importancia de que España participara. Y parece que la presión está dando sus frutos. En El Español señalan además una cuestión muy interesante. Según este digital, están explicando los jefes de la OTAN que entienden perfectamente que al gobierno español no le interese reconocer que apoya y participa en una misión dirigida por Estados Unidos de apoyo abierto a Israel, teniendo en cuenta las diferencias en el seno del propio gobierno a la hora de abordar este punto de la política exterior. Yo les digo una cosa, si España va a la guerra con Yemen, debería hablar el Parlamento y es más que dudoso que Sánchez obtuviera apoyos por la izquierda. Del mismo modo, Sumar quedaría en una posición comprometida. Una cosa es tragar los sapos de la política exterior de Sánchez, como ocurre con Marruecos, y otra bien diferente es asumir, ir a la guerra en defensa de Israel. Veremos si lo de los oficiales de enlace dando apoyo logístico les vale o no para disimular lo que a todas luces sería participar en una guerra nada presentable. Hoy en La Base hablamos de los bombardeos en Yemen. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base volvemos a agarrar el toro de la actualidad internacional por los cuernos y vamos a hablar de los bombardeos en Yemen. Sigue enferma, víctima de una venganza tenaz, terrible de Moctezuma, Sara Serrano, y nos acompaña Laura Arroyo, que no está en la ejecutiva de Sumar, que está aquí en La Base. ¿Qué tal, compañera? Muy bien, muy bien. He tenido muchas confusiones con eso, no soy yo esa Laura Arroyo. Hoy vamos a hablar de los acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas y en los últimos días y cómo delinean un escenario de cierta escalada en Oriente Próximo. Manu Levín, ¿qué dicen los medios? Bueno, vamos a ver cómo en los medios de comunicación hay una construcción del enemigo
manual con estos grupos, ¿no?, de hutíes de Yemen y como al mismo tiempo se naturaliza que vamos hacia una guerra regional a gran escala. Bueno, hoy la comandante Afinogénova no nos hace volar ni en un Tupolev ni en un Andropov. Hoy volamos en un MiG, ¿verdad? Vamos en un MiG a Sanaa y vamos a ver quiénes son esos hutíes de los que llevamos hablando ya unos cuantos meses y por qué están tan envalentonados de repente. Hoy vamos a contar además con Eduardo García, analista internacional de Descifrando la Guerra, también escribe en Diario Red, y con este programa tan animado arrancamos, Xavi. La base de datos. Tras años de respaldar las atrocidades de Arabia Saudí en Yemen, los Estados Unidos y Reino Unido bombardean al país más pobre del Oriente Medio por intentar detener un genocidio. Señala en su blog la periodista Caitlin Johnstone al respecto de los recientes ataques de los Estados Unidos y Reino Unido, respaldados con el apoyo logístico de Australia, Canadá, Bahrein y Países Bajos. La situación en Oriente Próximo no deja de complejizarse y escalar peligrosamente. Cuéntanos cuáles son las más recientes novedades de lo que está ocurriendo en Yemen. Vamos a ello. Este viernes 12 de enero, Estados Unidos y Reino Unido han atacado más de una docena de emplazamientos en Yemen con misiles Tomahawk y aviones de combate. Decenas de ataques aéreos en Yemen fueron realizados contra múltiples objetivos del movimiento Ansar Allah, más conocido como los hutíes, como respuesta a las acciones de estos últimos en el Mar Rojo. Y como seguro recuerdan, en uno de nuestros últimos episodios de la base del 2023 comentamos a fondo lo que ocurría en el Mar Rojo y esa operación en apoyo al Estado de Israel llamada Guardián de la Prosperidad. Como vimos, las prioridades estaban claras. Antes que defender las vidas de miles de palestinos, les importaba defender el tránsito marino que se ve afectado en el Mar Rojo. Exactamente. Los ataques realizados por los Estados Unidos y Reino Unido el viernes y también el sábado 13 de enero se enmarcan en las acciones anunciadas ya para el Mar Rojo por parte de estos países que apoyan a Israel, debido a que los ataques hutíes en la zona han provocado que una veintena de navieras haya dejado de utilizar el canal de Suez, situado al extremo norte del Mar Rojo, hasta nuevo aviso. En su lugar, estas embarcaciones están viajando alrededor del Cabo Nueva Esperanza. Como comentamos también en aquel episodio de la base del 27 de diciembre de 2023, el canal de Suez tiene una inmensa importancia estratégica. Así es, no solo se trató de una obra faraónica que se completó en apenas 10 años, sino que mueve en la actualidad un 30% del tráfico global de contenedores, un 12% del tráfico total del petróleo, un 8% de los cargamentos de gas natural y hasta un 30% del combustible para aviones. El valor estimado del tráfico marítimo a través de este canal tiene un valor diario de $9.600 millones que hoy están en riesgo. Y esto es precisamente lo que explica la rapidez en las acciones en la zona por parte de los Estados Unidos y Reino Unido, en un contraste evidente con la respuesta de estos países y de la Unión Europea en general con respecto al genocidio que perpetra Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Cuéntanos, ¿qué zonas han sido afectadas por estos ataques, Laura? Los ataques del viernes han afectado a las ciudades de Saada, Sanaa y Judeida. El bombardeo mató al menos a 5 personas e hirió a 6, según fuentes hutíes. Por su parte, los Estados Unidos indicaron que los ataques apuntaron a más de 60 objetivos en 16 lugares diferentes en las áreas de Yemen controladas por los hutíes. En un comunicado emitido desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden señaló que, cito, «Hoy bajo mi dirección las fuerzas militares estadounidenses junto con el Reino Unido y con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos llevaron a cabo con éxito ataques contra varios objetivos en Yemen utilizados por los rebeldes hutíes para poner en peligro la libertad de navegación en una de las vías fluviales más vitales del mundo». Continuaba Biden. Estos ataques son una respuesta directa a ataques hutíes sin precedentes contra buques marítimos internacionales en el Mar Rojo, incluido el uso de misiles balísticos antibuque por primera vez en la historia. Estos ataques, dice Biden, han puesto en peligro al personal estadounidense, a los marinos civiles y a nuestros socios. Han puesto en peligro el comercio y amenazado la libertad de navegación. Más de 50 naciones se han visto afectadas en 27 ataques al transporte marítimo comercial internacional. Biden concluye el comunicado con un mensaje muy claro. Estos ataques selectivos son un mensaje claro de que Estados Unidos y nuestros socios no tolerarán ataques contra nuestro personal ni permitirán que actores hostiles pongan en peligro la libertad de navegación en una de las rutas comerciales más críticas del mundo.
No dudaré en ordenar medidas adicionales para proteger a nuestra gente y el libre flujo del comercio internacional según sea necesario. En efecto, el comunicado es contundente y Estados Unidos señala que continuará los ataques de considerarlo necesario. Por otra parte, Reino Unido ha confirmado también su participación en los ataques y ofreció detalles sobre los mismos este fin de semana. Afirmaron que 4 cazas Typhoon FGR-4 participaron en el ataque y que atacaron 2 objetivos en Yemen: un puesto en Babi, desde donde señalan se lanzaban drones, y un aeropuerto en Abs. Por otro lado, como comenté al inicio, no solo ha habido ataques el viernes 12 de enero. El sábado 13, los Estados Unidos han vuelto a atacar a los hutíes en Yemen por segundo día consecutivo. En esta ocasión, el ataque fue llevado a cabo en solitario. Confirmaron este ataque, como vemos en el tuit que pueden leer en la pantalla, a través de las redes sociales del Comando Central norteamericano, donde afirman que el ataque se realizó a las 3:45 de la madrugada usando misiles de ataque terrestre Tomahawk como parte de un acto de seguimiento sobre un objetivo militar específico asociado con ataques. Imagino que los hutíes no se han quedado en silencio tras estos ataques, ¿verdad? De ninguna manera, y por eso hablamos de escalada en la región. Los rebeldes hutíes de Yemen han prometido lanzar fuertes represalias por los ataques estadounidenses y británicos contra ellos. De hecho, el mismo viernes lanzaron una andanada de misiles crucero y balísticos contra buques de guerra de los Estados Unidos y del Reino Unido. Por otro lado, han calificado los ataques como bárbaros y terroristas. Han denunciado que se trata de una agresión deliberada e injustificada y que demuestra que son ellos los que gestionan la agresión contra Gaza. Finalmente, lo esperado, han afirmado que esta agresión criminal, como señalan ellos, contra su país, no quedará sin respuesta y castigo. Mohamed Ali al-Houthi, presidente del Comité Revolucionario de los Rebeldes Yemeníes Hutíes, un gobierno interino establecido por los hutíes tras la toma de la capital Sanaa en 2015, ha manifestado a través de sus redes sociales que estos bombardeos reflejan una psicología brutal y ha acusado a Washington y a Londres de proteger el terrorismo de Israel. ¿Y hay reacciones internacionales? Sí que las hay. Veamos rápidamente el posicionamiento en la zona y fuera de ella. Desde Irán ha habido respuesta. Vemos en la pantalla la declaración del ministro de Exteriores iraní, Nasser Kanani, quien condenó los ataques. Estos ataques arbitrarios no tendrán otro resultado que alimentar la inseguridad y la inestabilidad en la región, afirmó. Y no solo eso, Kanani ha denunciado que estas operaciones buscarían proteger supuestamente los derechos de navegación en el Mar Rojo, pero que en realidad son una tapadera para cumplir los objetivos políticos de Estados Unidos en apoyo al régimen sionista y la continuación de los crímenes del régimen contra el pueblo indefenso de Gaza. Bueno, pues contundentes valoraciones desde Irán, al menos retóricamente. ¿Qué otras reacciones internacionales ha habido? Miremos Europa. Ha habido un rápido aliado de estos ataques, Alemania. Desde el gobierno alemán han asegurado que los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido contra los hutíes son, cito, coherentes con la Carta de Naciones Unidas. Berlín, además, asegura que el objetivo de los mismos es desescalar y restaurar la estabilidad en el Mar Rojo. Cabe recordar que el gobierno alemán ha rechazado hace tan solo unas horas la acusación de genocidio que realiza Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y ha dicho que no tiene base alguna. Efectivamente, y es que no se puede separar el contexto de los ataques ocurridos el viernes 12 de enero. No olvidemos que se trata de unos ataques realizados por los Estados Unidos y el Reino Unido un día después de que iniciaran las audiencias públicas en la Corte Internacional de Justicia, donde se acusa al Estado de Israel de cometer un genocidio en Gaza. Las fechas no son casuales. Todo indica que en un año electoral como es el 2024, Biden apuesta a sostener su condición de señor de la guerra y continuará tensionando la región. Pues qué bueno que lo comentas, Sina, porque antes de acabar la sección quería comentar lo que ocurre en Estados Unidos, donde no ha habido un recibimiento político unánime de apoyo a estos ataques, sino lo contrario. Tanto representantes del Partido Republicano como del Partido Demócrata están denunciando las acciones de Biden. Por ejemplo, la congresista Pramila Jayapal, una demócrata de Washington, ha señalado que se trata de una violación inaceptable de la Constitución. En la misma línea, Mark Pocan, demócrata de Wisconsin, ha señalado en sus redes sociales que Estados Unidos no puede correr el riesgo de verse envuelto en otro conflicto que durará décadas sin la autorización del Congreso. En la misma línea, Rob Hanna, progresista californiano que está liderando esfuerzos bipartidistas para reafirmar la autoridad del Congreso sobre las guerras exteriores de los Estados Unidos, señaló en la red social X que el presidente necesita acudir al Congreso antes de lanzar un ataque contra los hutíes en Yemen e involucrarnos en otro conflicto en Oriente Medio. Bueno, cualquiera diría que no les preocupa tanto entrar en una guerra como que se haga sin el aval del Congreso. Exactamente, jugadas antes en clave electoral que principista, pero que le abren un flanco interno a Joe Biden en un año electoral que promete ser también complejo. De momento, las voces que señalan que el presidente estadounidense está vulnerando la Constitución al prescindir de los apoyos en el Congreso no son menores, aunque por supuesto Biden señala que esto no es cierto. Your own party did believe you needed congressional authorization for last night's strike.
I'm sorry? What do you say to members of your own party who are saying you needed congressional authorization for last night's strike? They're wrong, and I sent up this morning when the strikes occurred exactly what happened. Sir, Volvamos ahora a España. En España también ha habido reacciones justo esta mañana. En entrevista con Radio Nacional, el presidente Pedro Sánchez, como señalaba Pablo en la editorial, se ha mostrado dispuesto a estudiar la propuesta de Estados Unidos de que España pueda participar con oficiales de enlace en la misión que lidera Washington en el Mar Rojo. Todo indica que todavía veremos más movimiento. Y finalmente, por dejar algo de nota positiva, frente a los ataques, como siempre, está la respuesta popular pacifista. Las imágenes que vemos en este momento en pantalla son de este fin de semana en la capital de Yemen, Sanaa, donde una protesta masiva contra los bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido ha inundado las calles. Una movilización elocuente sobre los ánimos en la región y la defensa de la paz y la soberanía. Gracias, Laura. واحنا لن نترك اهلنا في غزه، احنا نفذنا القرارات الدوليه، الامم المتحده الذي عطلها هو الامريكي، الذي عطل البحر الاحمر وضغط على الملاحه الجويه على الملاحه البحريه هو الامريكي، الذي عسكر البحر الاحمر هو الامريكي، الذي يقتل اهلنا في غزه هو الامريكي، واحنا لن نترك اهلنا في غزه، مهما كان سنحارب حتى اخر نفس. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Titular del diario El Mundo. Los hutíes acusan a Estados Unidos y Reino Unido de lanzar nuevos ataques contra sus posiciones militares en Yemen. Los hutíes acusan a Estados Unidos y Reino Unido de bombardearles. Este es el titular que hoy es ejemplo de los niveles a los que puede llegar en esta época el periodismo de versiones del Hamas e Israel se acusan del bombardeo a un hospital. Unos dicen que llueve y otros dicen que hace sol, y ya veis que El Mundo no abre la ventana para contar si llueve o si hace sol, aunque la ventana ya esté abierta de par en par y la tormenta esté entrando en el salón y golpeándote en la cara. Pero más allá de esta perla del mundo que no podíamos omitir, hoy todos los medios de comunicación informan sobre los bombardeos masivos de Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen, el país más pobre del mundo árabe y que lleva siendo bombardeado con mayor o menor intensidad desde hace 10 años. Pero después de los datos vienen los relatos. Más allá de informar dando parte de los ataques y de las víctimas, la prensa occidental trae dos marcos mentales principales que vamos a analizar. Uno, construcción del enemigo de manual para justificar los bombardeos contra Yemen. Y dos, la agresión militar de Estados Unidos y Reino Unido conduce a una guerra regional. Pues vamos con ello. Empecemos por el primero. ¿Cuáles son los elementos con los que la prensa construye el enemigo en los hutíes de Yemen? Cuéntanos. Pues os cuento y a ver si esos elementos nos suenan de algo. Sigamos con El Mundo, que trae la pieza más explícita a este respecto. Titular del Mundo. ¿Quiénes son los hutíes y por qué amenazan la seguridad mundial? ¿Quiénes son los hutíes y por qué amenazan la seguridad mundial? El Mundo te ofrece la pregunta y la respuesta en la misma frase. ¿Quiénes son los enemigos de España y por qué son los rojos? Te lo contamos aquí, en El Mundo. Algo así es. Pero la clave del titular, los yemeníes estos son una amenaza a la seguridad mundial y por lo tanto, pues bien bombardeados están, ¿no? Ese es el mensaje principal aquí y a continuación El Mundo despliega el manual. Habla de las alianzas de los hutíes y de su supuesto gran poderío militar. La milicia yemení, aliada de Irán, Hamas y Hezbollah, lleva décadas levantada contra el poder central y hace alarde de una retórica antiestadounidense. Ha abierto un nuevo frente en el Mar Rojo en la guerra de Israel en Gaza. Aunque no hay cifras actualizadas de sus efectivos hoy día, podrían rondar los 120.000. Su liderazgo ha movilizado a miles de hombres ante un posible enfrentamiento directo con Israel en los últimos días. Se atribuye a los hutíes una transformación en una sofisticada milicia con un vasto arsenal. Poseen drones de largo alcance, hasta 2.000 kilómetros, capaces de alcanzar objetivos en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Incluso se han lanzado contra Eliad en Israel, aunque fueron interceptados. También se les atribuyen misiles de crucero Sayad y Segil y balísticos de rango medio, algunos de ellos con alcance de hasta 1.000 kilómetros. Han desplegado botes kamikaze para atacar barcos en el Mar de Arabia y disponen de minas marinas. Según informes, algunos de los sistemas que usan estas armas son traídos de contrabando desde Irán, pero la mayoría de los componentes son manufacturados en tierra yemení. Aquellos guerrilleros taparrastrosos son ahora ingenieros que ensamblan sus propios drones y construyen sus propios misiles tras recibir formación de los guardianes de la revolución en Irán o Líbano. Los hutíes tienen capacidad para llevar a cabo múltiples ataques con misiles y drones y han llegado a alcanzar con ellos el aeropuerto de Riad, instalaciones de la petrolera Aramco en el este de Arabia Saudí o incluso el circuito de Fórmula 1. Vamos, que tienen armas como poco de destrucción masiva, ¿no? Muchísimas. Hasta la prensa deportiva hoy nos habla de la gran fuerza militar de los hutíes y de sus alianzas. Diario AS.
¿Cuál es el poder militar de los hutíes de Yemen y qué países les apoyan contra Estados Unidos y Reino Unido? A ver si estos elementos son con los que la prensa construye a los hutíes como enemigo mundial. Nos suenan de algo, decía Mano, y nos suenan mucho porque son básicamente los mismos, al menos varios de ellos, que se han usado en relación a Hamas, que tienen mucho poder militar, que son aliados de Irán y que son islamistas. Ese mismo relato precedió a la masacre de más de 24.000 personas en Gaza, gran parte de ellos niños y niñas. Una masacre que continúa. Si es que está todo inventado. El respaldo de Irán en concreto es algo en lo que se insiste muchísimo. Fijaos, el mundo, la gran amenaza de los hutíes de Yemen, tienen detrás a Irán. El español no es Yemen, es Irán. Así pueden los ayatolás iniciar una escalada de terror en el Mar Rojo. El régimen iraní está usando la doble amenaza de los hutíes y Hamas para desestabilizar la región y presionar a Israel. Así puede Irán iniciar una escalada de terror, independientemente de lo que representa el régimen iraní. El hecho es que desde octubre Israel y sus aliados ya han bombardeado 5 países. Gaza, el Líbano, Siria, Irak y Yemen. Pero los que pueden iniciar una escalada de terror son los que todavía no han bombardeado a nadie. Curioso. Tremenda la derecha mediática española que con toda seguridad va a presionar a favor de que España entre en la guerra de Estados Unidos y del Reino Unido contra Yemen. Bueno. Más allá de construir la figura de un monstruo en Yemen con materiales muy similares a los que se han usado para construirla en Gaza, lo cual, por supuesto, justifica bombardear esos territorios y asesinar a todos los niños que haga falta, la prensa en Europa coincide al mismo tiempo en aseverar que los bombardeos contra Yemen son un salto cualitativo hacia una extensión de la guerra a nivel regional, lo cual es evidente. Veíamos que El Mundo y El Español sitúan la responsabilidad de esa escalada en los yemeníes o en los iraníes, pero hay que decir que la mayoría de los periódicos europeos sitúan explícitamente la responsabilidad en los bombardeos contra ese país. Fijaos, el periódico Estados Unidos y Reino Unido elevan el riesgo a una guerra regional atacando posiciones hutíes en Yemen. BBC, los riesgos militares y geopolíticos que enfrenta Occidente al atacar a los hutíes en Yemen por su campaña en el Mar Rojo. El País, el ataque estadounidense en Yemen eleva el riesgo de extensión del conflicto de Gaza. El diario.es, los aliados de Israel abren un nuevo frente en Oriente Medio con ataques contra Yemen. Los bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido contra los rebeldes hutíes hacen presagiar una escalada de la violencia en el Mar Rojo. Muy claros estos titulares. Y es más, como ha planteado aquí Ina Finogénova en alguna ocasión, cabe preguntarse si no estamos ya en medio de esa guerra regional. Fijaos, de nuevo, la BBC y El País. BBC, Estados Unidos lanza un nuevo ataque militar contra los combatientes hutíes en Yemen en una expansión de la guerra en Medio Oriente. O El País, ¿qué consiguen los bombardeos a la milicia hutí? La operación, en represalia por los ataques de este grupo a la navegación en el Mar Rojo, choca con la declarada intención de Washington de evitar la extensión de la guerra de Gaza al resto de Oriente Próximo. La realidad es que el conflicto ya se ha expandido por la región y que resulta improbable que la medida frene a los rebeldes. Pues resumen del discurso mediático. Iniciamos una agresión militar que pone en riesgo la seguridad mundial. ¿Por qué? Porque hay que evitar un riesgo para la seguridad mundial. Puede parecer una perogrullada ridícula, y lo es, pero sus efectos no son ridículos, porque ambos elementos sumados, definición de un escenario de guerra regional más construcción del enemigo para justificarla, tienen el efecto de naturalizar un escenario de guerra, de preparar a la población para una guerra mucho mayor, ¿no? Es como estos bombardeos van a hacer que todos los frágiles equilibrios salten por los aires y tengamos una gran guerra, sí, ¿y qué? Esto es lo que hay, así que prepárense y esperad que no nos tengamos que preparar directamente nosotros también aquí en España, salvo que la gente hagamos algo para evitarlo, porque, como se ha dicho ya, desde esta mañana se está publicando que el Gobierno, el Ministerio de Defensa, baraja meter a España en la guerra contra Yemen tras solicitarlo de nuevo Estados Unidos. Tiene pinta de que va a ser un año muy largo este 2024 y no porque sea bisiesto. Vamos a acabar comentando un elemento más que ya apuntaba ese último párrafo que citábamos del País, que continuaba diciendo lo siguiente. Resulta improbable que la medida frene a los rebeldes porque, en su apoyo a la causa palestina, no solo cuentan con el respaldo de Irán, sino también de un amplio sector de los yemeníes y de la simpatía de las poblaciones árabes. Esto decía el diario Deprisa, que añadía también esto otro. Riad, como el resto de las capitales árabes, también mide sus palabras porque su población está viendo con simpatía el desafío que los hutíes plantean a Israel. Son los únicos a quienes ven actuar ante la tragedia que viven los palestinos y que siguen casi al minuto a través de las pantallas de sus móviles. El caso es que hoy hay bastantes contenidos que ponen el foco en esto, que es
una de las claves que no hay que perder nunca de vista si uno quiere entender las cosas: el apoyo popular que tienen los rebeldes hutíes en Yemen. Fijaos, el periódico: Estados Unidos ataca de nuevo Yemen mientras crece el apoyo popular a los hutíes. Los hutíes insisten en que responderán a su debido momento mientras su apoyo interno crece ante la amenaza externa, y los analistas ponen en duda que las operaciones estadounidenses vayan a servir para desactivar los riesgos contra la navegación comercial por el estrecho de Bab el-Mandeb. Como muestra de su creciente apoyo interno, decenas de miles de yemeníes tomaron el viernes las calles de varias capitales del país para manifestarse contra los ataques anglo-estadounidenses de la madrugada anterior. Más de 150 misiles sobre una treintena de ubicaciones que dejaron 5 muertos. Al aliarse con la causa palestina, los hutíes han empezado a ganar una popularidad sin precedentes tanto en Yemen como fuera de sus fronteras. Y una más que os traigo de ejemplo: Infobae. El conflicto en el Mar Rojo da alas a los hutíes y pone en riesgo la paz en el Yemen. Respaldados por el régimen de Irán, los insurgentes son férreos defensores de la causa palestina, pero la crisis en la zona también sirve a sus propios intereses propagandísticos, dice Infobae, para reclutar a más combatientes. Tras casi una década de guerra en el Yemen, los rebeldes hutíes han encontrado en la confrontación con Estados Unidos en el Mar Rojo una fuente de legitimidad y el apoyo incondicional de cientos de miles de yemeníes. Creo que los hutíes no retrocederán, de hecho irán más allá. En cierto modo esperan y desean esto: una confrontación directa con Estados Unidos u Occidente, afirma un experto que advierte sobre la posibilidad de que los insurgentes empiecen a atacar infraestructura económica y petrolera occidental, así como bases militares de Estados Unidos en el Reino Unido, el Medio Oriente. ¿Qué significa todo esto? Pues que donde el relato mediático occidental de justificación de la guerra lo reduce todo a los significantes vinculados al terrorismo, como si lo que hubiera aquí fueran pequeños o medianos grupos armados criminales separados de la población, lo que hay en realidad son movimientos sociales y políticos con un amplio apoyo popular, crecidos al calor de las condiciones que crearon en esos países las propias potencias occidentales y sus aliadas. Completamente. Y más allá de los juicios de valor que cada uno haga, tener claro esto es indispensable para entender lo que sucede. Y esto que citábamos significa algo más también. Hace unos días contábamos aquí, en uno de los programas que dedicamos a la situación en Palestina, cómo desde el 7 de octubre el apoyo popular a Hamás en Gaza se ha disparado, según las encuestas, y que si hoy se celebraran elecciones allí, Hamás las ganaría con mucho más respaldo. Ahora vemos lo mismo con respecto a los rebeldes de Yemen. Conclusión: le llamen terrorismo o le llamen como quieran, el hecho es que todas estas agresiones militares no van a servir para destruir ni a Hamás, ni a Hezbollah, ni a los hutíes, ni a ninguno de estos grupos. Todo lo contrario, van a servir para multiplicarlos. Ya sucedió en Irak, en Siria o en Afganistán. Así es. Gracias, Manu. And the United States bombed Yemen, but the United States is supporting the genocidal government in Israel. All of the weapons that Israel is using come from the United States. We, as taxpayers, must stop paying taxes to the federal government of the United States because they are armed mass murderers. Comandante, adelante. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Un nuevo ataque con misiles Tomahawk de Estados Unidos y Reino Unido contra un país que en los últimos años encadenó guerras con crisis humanitarias. De nuevo, sin un mandato de la ONU, por no haber permiso no lo hubo ni por parte del Congreso de Estados Unidos. De nuevo, pasando absolutamente el destino de los civiles en la zona que se bombardea. Y otra vez con la misma explicación, tampoco vamos a cambiar el argumentario. Lo hacemos para restaurar la estabilidad. Hacemos la guerra para que haya paz. Un clásico imperecedero de cualquier manual de propaganda de guerra. El día de la marmota permanente. En realidad hacen la guerra para restablecer el tránsito de embarcaciones del Estado de Israel o de aquellos que se dirigen al Estado de Israel por una de las rutas comerciales más importantes del mundo, el Canal de Suez. Que no pierdan más dinero. Para entender lo que significa la obstrucción del flujo naval por el Canal de Suez, vean nuestro programa sobre la crisis en el Mar Rojo, ya lo mencionó Laura por ahí. En todos estos meses hemos estado hablando de refilón de los hutíes de Yemen como de un brazo más del denominado eje de la resistencia, que incluye a Hamás, Hezbollah y milicias chiíes de Irak, entre otras formaciones, y cuyo principal enemigo es el Estado de Israel. Mientras Hezbollah se limitó a algunas declaraciones y advertencias hacia Tel Aviv, evitando entrar en guerra de momento, los hutíes de Yemen han sido bastante más expeditivos en su venganza por los crímenes israelíes en Gaza, desatando una crisis logística global.
¿Son muy poderosos? ¿De dónde salen? ¿Cómo fueron capaces de poner patas arriba al Mar Rojo? Vamos a darle algo de contexto a este asunto, ahora que los hutíes les son muy útiles a los grandes medios de comunicación para justificar nuevos bombardeos contra un país que nos trae sin cuidado, ¿verdad? Un país que nos trae sin cuidado desde hace muchos años y que lleva en crisis prácticamente desde hace 3 décadas. El comienzo de todo lo que observamos estos años se remonta a los enfrentamientos entre los suníes y los chiíes en la ciudad de Saada, al norte de Yemen. Una rama de los chiíes, que era minoría, declaró su intención de independizarse de la mayoría suní y de este modo comenzó una rebelión armada que fue liderada por el imán chií Hussein Badr al-Din al-Houthi. Pasó en 2004, sobre los años 2000. Al-Houthi se llamaba, de ahí el nombre de la milicia. Un nombre extraoficial porque la formación se denomina Ansarullah, los partidarios de Alá. El imán al-Houthi fue asesinado ese mismo año, en 2004, pero los enfrentamientos continuaron hasta 2010, cuando finalmente se logró una suerte de alto el fuego que, sin embargo, duró muy poco. Entre los años 2010 y 2011, recordemos, llega la primavera árabe al Oriente Próximo y África del Norte, y Yemen no fue la excepción. La primavera yemení puso fin a más de 3 décadas de reinado del presidente Al-Abdullah Saleh, que anunció su renuncia en 2011 desde la capital saudí, Riad. Era aliado del reino suní, para el que Yemen históricamente fue una suerte de patio trasero. Poco después de esta renuncia fue elegido un nuevo presidente, Abd Rabu Mansur Hadi, pero con los mismos viejos vicios, por así llamarlos, que el anterior, afín a Riad. La primavera árabe trajo un cambio, pero no necesariamente para mejor, como sucedió en muchos otros casos. La corrupción, la pobreza, la creciente influencia de Al-Qaeda, todo eso siguió. Y Hadi tampoco quiso entablar un diálogo con los hutíes, de manera que estos en 2014 retoman su ofensiva, logran controlar las provincias norteñas, expulsando a Al-Qaeda de allí, y llegan hasta la capital, Sanaa. Cuando los hutíes avanzan hasta la capital, el presidente Hadi, al igual que su antecesor Saleh, se fuga a Arabia Saudí. A nivel regional, para Arabia Saudí significa un avance de fuerzas chiitas apoyadas por Irán, una mayor influencia de Irán en la región que no se pueden permitir. La respuesta a todo es la guerra. En 2015, Riad lidera una coalición que reúne a los Emiratos Árabes, Sudán y Marruecos para restablecer el poder del presidente Hadi y contrarrestar la influencia de Irán. Llamaron a esto Misión Operación Tormenta Decisiva. La comunidad internacional, como solemos referirnos básicamente a la Unión Europea y los Estados Unidos, apoyó a su aliado, Arabia Saudí, aunque todo vino maquillado de palabras sobre la necesidad de restablecer en el poder al presidente legítimamente elegido. Y bueno. Detrás de estas palabras se escondían también jugosísimos contratos de armamento, como suele ser habitual. En 2017, los países de la Unión Europea concedieron licencias por valor de 17.000 millones de euros a Arabia Saudí y de 5.000 millones a los Emiratos Árabes. Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Bulgaria y España se han pasado años ganando millones en las ventas de aviones de combate, buques de guerra, armas ligeras y municiones a Riad y Abu Dhabi. ¿Sirvió para restablecer al presidente títere de Riad en el poder? No, como toda ayuda militar en toda guerra, sirvió para que Riad cometiera crímenes de guerra durante años, bombardeando funerales, bodas, autobuses, todo bajo el silencio cómplice de sus aliados internacionales. Los tristes daños colaterales. La coalición que iba a restablecer el orden también impuso un bloqueo marítimo de Yemen, supuestamente para impedir el envío de armas a los hutíes, que recordemos fueron apoyados por Irán, pero claro, las armas siempre de alguna manera terminan llegando. Lo que dejó de llegar fue la comida, y así sumieron a un 70% de los 30 millones de civiles yemeníes en una intensa hambruna. En 2018, la ONU se alarmaba de la peor crisis humanitaria del planeta. Más de 11.000 niños muertos en todos esos años, miles de heridos, según la UNICEF, millones de desplazados. En fin, los resultados habituales de una guerra. Y sin embargo, nada de esto le impidió a los aliados de Riad seguir vendiendo armas para esta masacre. En 2018, los saudíes descuartizaron al periodista disidente Jamal Khashoggi en su propia embajada en Estambul. Esto llevó a que en 2021 la recién llegada administración Biden revisara un poquito sus contratos con Arabia Saudí, por un tiempo solo, Tampoco hay que pasarse. Tras años de guerra, la coalición liderada
liderada por Arabia Saudí, no obtuvo ningún éxito militar, ni con los centenares de miles de dólares gastados en armamento occidental fueron capaces de acabar con los hutíes, y la operación militar se tradujo en un estruendoso fracaso. En la actualidad, el control de Yemen se lo disputan dos rivales: el gobierno internacionalmente reconocido, que tiene sede en la ciudad de Adén, pero que gobierna desde Riad desde 2015, sus territorios en verde en ese mapa de Le Monde Diplomatique, y el denominado Gobierno de Salvación Nacional, del que forman parte precisamente los hutíes, que gobiernan desde Sanaa, en amarillo en el mapa. El detalle, nada menor, es que en la zona controlada por los hutíes se concentra el 85% de la población yemení. Por eso, llamar a los hutíes milicias rebeldes, bueno, es cuanto menos atrevido, porque administran a la mayoría de la población. Y según pudimos ver en las imágenes de los últimos días, tras el ataque estadounidense, gozan de bastante apoyo popular. Se puede seguir negando, por lo tanto, la realidad en el caso de Yemen, al igual que en el de Gaza. Se puede hablar de un gobierno legítimo, internacionalmente reconocido, que gobierna desde Riad contra terroristas que amedrentan embarcaciones en el Mar Rojo, al igual que se puede hablar del derecho de Israel a defenderse frente a terroristas que atacaron inexplicablemente a civiles el pasado 7 de octubre. Pero lo que cabría preguntarse aquí es por qué millones de personas oprimidas, ninguneadas durante años por esa comunidad internacional y masacradas impunemente por sus aliados, eligen apoyar a agrupaciones como Ansarollah, los hutíes, Hezbollah o Hamas. Quizá tenga algo que ver con ese maltrato sistemático, pero bueno, no nos arriesguemos tanto sacando conclusiones. Mejor pensar que simplemente son los malos. A estas alturas tampoco vamos a pedir, además, soluciones creativas que supongan, por ejemplo, detener la masacre en Gaza para restablecer la paz en el Mar Rojo, o reclamar que se deje de bombardear a los yemeníes como se viene haciendo, sin ningún tipo de mandato aprobado por nadie. Por el contrario, lo mejor es ir a las soluciones tradicionales que tan magníficos resultados nos han dado y nos siguen dando en otros lugares como Irak, Afganistán o Libia. Esas soluciones de las que tan buena nota han sacado en otros lugares del mundo, como lo ha hecho Putin en Ucrania, también con excelentes resultados, tanto para rusos como para ucranianos. Esas que consisten básicamente en seguir matando, bombardeando, invadiendo, imponiendo, militarizando y, en definitiva, haciendo la guerra. Probemos otra vez más a ver si en esta ocasión el resultado, por arte de magia, es diferente. Gracias, Ina. 54% of our federal budget goes to the military and weaponization. That is sinful, and we should instead be helping countries such as Yemen and other countries who need help, to help them grow more food, to provide for the needs of their children. Hoy nos acompaña Eduardo García, analista de Descifrando la Guerra, escribe también en Diario Red. Eduardo, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Lo primero que quiero preguntarte, después de las declaraciones de Pedro Sánchez ayer, en las que dice que el gobierno se abre a estudiar la propuesta de Estados Unidos, ¿crees que la presión va a surtir efecto y efectivamente España va a acabar participando en esta operación militar contra los hutíes en Yemen? Bueno, pues es uno de los principales debates que nos dejan los primeros meses del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Es cierto que en lo que sería el bloque occidental está habiendo algunas reticencias o algunas posiciones no tan colectivizadas en lo que respecta a las posiciones del bloque occidental por ejemplo, en el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, o en los movimientos que, aunque retóricamente vayan en contra de ello, en la práctica van a favor de una escalada del conflicto regional en Oriente Medio. Estamos viendo actores que además por la historia reciente tiene algo de sentido, que se alineen con demasiada firmeza con Estados Unidos, pues como Canadá, como Australia, como Alemania o como Corea del Sur, pero efectivamente estamos viendo otros actores un poquito más reticentes. Como digo, el largo plazo nos permitirá valorar si ha sido simplemente una cuestión retórica o no, y uno de ellos es España. En esta tesitura, el gobierno de Pedro Sánchez es que tiene bastantes cosas que decidir, pero sobre todo hay una cuestión estructural. Adherirse a los movimientos de Estados Unidos en el Mar Rojo, adherirse a la lógica de la regionalización y de la escalada en la práctica del conflicto bélico en Oriente Medio, que es en la práctica, o sería en la práctica, una reformulación de la estrategia internacional
internacional estadounidense, como ya hemos comentado muchas veces, enfocada en un viraje hacia el Asia-Pacífico, cambiaría enormemente la posición de muchos países europeos y en este caso de España con respecto a Estados Unidos, porque reforzaría una adhesión que es meramente subordinada, que es meramente de seguidismo, con lo que es la estrategia internacional de injerencia de Estados Unidos en múltiples regiones del planeta, que como hemos explicado aquí muchas veces, es una estrategia colectivizada, pero con una jerarquía clara. Estados Unidos ordena, Estados Unidos manda, dirige, toma las decisiones estratégicas del bloque y el resto de países, tanto las potencias regionales como otros estados, pues, por ejemplo como España, se adhieren con excepciones en determinados puntos o en determinados espacios geográficos por cuestiones internas, de política nacional u otros elementos. Lo que pasa es que apoyar la regionalización del conflicto en Oriente Medio, apoyar la escalada, apoyar los ataques contra Yemen, es un paso muy importante, porque hasta ahora la estrategia era la del pivot to Asia. De momento eso yo creo que no está en discusión, pero apoyar firmemente como bloque a Estados Unidos en esta avanzada, bueno, creo que habla de otro momento histórico ya en lo que respecta a las relaciones entre actores como España y Oriente Medio. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Precisamente porque hablas de los Estados Unidos, te quería preguntar ¿en qué medida la internacionalización del conflicto palestino-israelí puede afectar a las elecciones en Estados Unidos? Bueno, es una pregunta bastante pertinente porque hoy tenemos el primer caucus, de hecho. Hoy empieza toda esa vorágine que nos va a durar en realidad meses con esas primarias tan largas en el tiempo en Estados Unidos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Hoy empiezan en Iowa, va a haber que seguirlas muy de cerca, pero sí, evidentemente va a tener consecuencias. De hecho, ya las está teniendo. Todas las encuestas, y sobre todo las que hemos estado viendo en las últimas semanas, nos dicen, al menos algunas de ellas, que a día de hoy Joe Biden perdería con cualquiera que sea el candidato de los republicanos. O sea, con Trump, pero también con cualquier otro, con Nikki Haley o con cualquier otro candidato o precandidato del Partido Republicano. En ese sentido, la lógica de la guerra, la lógica de la internacionalización de los conflictos, la guerra en Ucrania, la guerra en Oriente Medio, la escalada en Corea, todas estas cuestiones están remando en contra de Joe Biden y además están reforzando una posición que tiene particularmente Donald Trump, de la que ha presumido históricamente en muchas ocasiones, que es fundamentalmente retórico, pero que en la práctica tiene implicaciones electorales y políticas, que es presumir, como él dice, de haber sido el único presidente sin guerras en más de 70 años. Y bueno, si esa ya era su línea de propaganda política en materia de política exterior de cara a las elecciones, evidentemente con los últimos 2 años del mandato de Joe Biden, con esa segunda mitad en la que pues, ha tenido que afrontar la guerra en Ucrania y ha tenido que afrontar cada vez en mayor medida la guerra en Oriente Medio, al tiempo que intenta recolocar a Estados Unidos militarmente en Asia-Pacífico, está reforzando a Donald Trump de cara a la presidencia. Yo no solo creo que vaya a tener consecuencias electorales, es que creo que ya las está teniendo. Vamos a ver cómo se desenvuelven las primarias en ese sentido. En principio, dentro del Partido Demócrata eso está resuelto, pero las encuestas lo que nos van marcando es que los republicanos deberían volver a la presidencia de Estados Unidos y que uno de los factores determinantes ha sido la la militarización del planeta, de aquellos enclaves en los que Estados Unidos durante unos cuantos años había presumido de haber dejado el mundo en relativa calma, por supuesto siempre desde una posición totalmente retórica. Quedan varios meses para las elecciones, prácticamente un año entero, y Joe Biden todavía tiene capacidad para presionar, entre otros, a Israel para detener la militarización de Oriente Medio, para detener el genocidio en Gaza. Y de hecho, esa probablemente sea la única baza que tenga de recuperar ese margen electoral. Ya lo decíamos aquí, al gobierno de Joe Biden no le interesa la regionalización del conflicto en Oriente Medio, primero estratégicamente porque va en contra del viraje hacia el Asia-Pacífico y electoralmente porque refuerza la retórica de Donald Trump de que con los demócratas hay más guerras, con los demócratas hay más conflictos internacionales y con los demócratas se crece la inseguridad en términos internacionales. Así que veamos, habrá que ver si Joe Biden decide presionar a Israel de que detenga su genocidio en Gaza y de que detenga la escalada en Oriente Medio, por supuesto, no desde una perspectiva humanitaria, sino al menos desde una perspectiva electoralista. Buenas tardes, ¿qué tal?
Se habla permanentemente en los medios de comunicación del papel de Irán como el gran actor en la sombra en todo esto, ¿no? Tanto en relación a Hamas como a Hezbollah, como a los hutíes de Yemen. A la vista de los hechos parece que la implicación de Estados Unidos con Israel es mucho mayor que la de Irán con estos grupos, tal y como se están desarrollando las cosas, ¿no? Pero te quería preguntar hasta qué punto son determinantes esas conexiones entre Irán y estos grupos y si cabe esperar algún tipo de implicación real de Irán en todo esto, digamos, más allá de las palabras. Bueno, que el gobierno de Irán prefiere o tiene un cierto apoyo a los hutíes es un hecho. Lo que pasa es que los hutíes tienen autonomía estratégica. Son un actor propio que, como habéis comentado ya, controla la práctica totalidad de la población o tiene control sobre los territorios en los que vive la práctica totalidad de la población yemení. Son de facto la principal fuerza política y de control militar y administrativo de Yemen, y el hecho de que Irán entre o no en conflicto es totalmente determinante. Irán es el actor central, el actor fundamental que va a decidir hasta qué punto estamos en una regionalización importante y en una guerra regional. Hay que entender aquí un punto clave. En la lógica de los pasos hacia adelante del Estado sionista de Israel, de la lógica militarista, de la lógica guerrerista, de la lógica belicista del Estado de Israel, la voluntad de forzar a Irán a entrar en el conflicto es total. Ahora bien, Estados Unidos, que aunque yo he sostenido históricamente, y lo mantengo, que Israel tiene autonomía estratégica, Estados Unidos todavía conserva una cierta capacidad de dirección sobre Tel Aviv, no quiere que Irán intervenga en el conflicto. Estados Unidos no quiere, lo sostengo, una regionalización del conflicto en Oriente Medio, independientemente de lo que desee Israel. Que Israel lo que quiere es que esto se tense, esto escale y definitivamente termine accediendo Irán a entrar en el conflicto. Eso sería una de las últimas barreras. Ahora bien, que vayamos a llegar a eso todavía no es seguro. Lo que estamos observando durante los últimos meses es que se van rompiendo, se van sobrepasando líneas rojas, se van rompiendo aspectos que posibilitan la contención en la región de Oriente Medio y que cada vez estamos más cerca del estallido definitivo de una guerra regional en Oriente Medio. Cada paso nos acerca más. Esto no significa que el siguiente ya tenga que llevarnos a ello, pero cada paso nos acerca más y se van sobrepasando líneas rojas. La última, la más reciente, por supuesto, los bombardeos que, si pretendían que se detuviese la presión de los hutíes yemeníes en el Mar Rojo, bueno, yo creo que era una perspectiva bastante inocente. En ningún caso era lo que iba a ocurrir. De hecho, yo creo que tanto Estados Unidos como el resto de los actores aliados lo que pretendían simplemente era perpetrar una mayor escalada, siempre en beneficio de la estrategia general de Israel. En resumen, que Irán entre o no en el conflicto va a ser decisivo, definitorio. Israel así lo desea, Estados Unidos preferiría, la verdad, que no, e Irán vamos a ver hasta dónde puede aceptar, porque de momento cada paso nos acerca más a la entrada en Irán, aunque no de forma definitiva todavía. Y no. ¿Qué tal, Eduardo? Un placer tenerte por aquí. Yo te quería preguntar sobre la posición de Arabia Saudí, porque después de años de guerra contra Yemen, aquí sorprendentemente ha pedido moderación. ¿Cómo la evalúas y por qué lo hacen? Bueno, la posición de Arabia Saudí en la región y con la cuestión de Palestina y otras tantas cuestiones es una de las posiciones más complejas en la región, porque Arabia Saudí ha sido un aliado en cierta medida de Estados Unidos, ha mantenido unas muy malas relaciones con Irán y ha tenido conflictos directos con los hutíes en la frontera entre Yemen y Arabia Saudí. La posición que había tenido históricamente con respecto a Palestina, sobre todo en los últimos meses antes del 7 de octubre, era fundamental. La normalización de las relaciones entre Arabia Saudí e Israel, que se estaba produciendo, que se estaba consolidando, modificaba de manera considerable el equilibrio de poderes y la diplomacia en Oriente Medio, porque consolidaba el principal objetivo diplomático de Israel, que era empezar a aislar al pueblo palestino mediante la normalización de relaciones con algunos de los actores regionales, con aquellos con los que se podía. Y evidentemente el más cercano en lo que tiene que ver con la adscripción internacional era Arabia Saudí, por las relaciones que Riad ha mantenido durante mucho tiempo con Estados Unidos. Ahora bien, el 7 de octubre lo cambió todo, porque a medida que entra el conflicto palestino-israelí en una nueva etapa y comienza la avanzada genocida del Estado sionista de Israel en Gaza,
y se intensifica la violencia contra el pueblo palestino también en Cisjordania, ahí Arabia Saudí tiene que tomar una decisión de dar varios pasos hacia atrás en la normalización de las relaciones con Israel. Entre otras muchas cosas porque tensar en mayor medida las relaciones con Irán no sería una buena noticia, tensar en mayor medida las relaciones con los hutíes en Yemen no sería una buena noticia, y porque además Arabia Saudí, desde una contradicción estratégica muy importante, han intentado durante años sostener un liderazgo regional a pesar de mejorar sus relaciones con Israel, que era, por supuesto, una tarea titánica, ¿no? Era muy complicado porque al mismo tiempo que tú intentabas liderar digamos, a los países árabes en esa lógica, al mismo tiempo lo que hacías era posicionarte en la práctica en contra de los reclamos históricos del pueblo palestino al normalizar las relaciones con Israel y al solidificar tu vínculo con Washington. Entonces, en ese sentido, la posición de Arabia Saudí es muy compleja, hay que seguirla muy de cerca, y creo que uno de los objetivos que tenía Hamás con el ataque del 7 de octubre, como mínimo, hay que reconocer que lo ha logrado, que ha sido que Arabia Saudí se vea forzada a dar pasos atrás en la normalización de sus relaciones con Israel, a tal punto de que cuando se produjeron los ataques de Estados Unidos y aliados sobre Yemen, Arabia Saudí tuvo que salir con un comunicado condenándolo, no de manera particularmente enérgica, pero tuvo que salir a condenar esos ataques de su aliado, Estados Unidos, en contra de su adversario, los hutíes yemeníes. Eduardo García, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. A vosotros, chao. Vamos al final, los vamos a dejar con un temazo que sonaba en su momento contra la guerra del Vietnam, Dear Uncle Sam, de Loretta Lynn. Hasta mañana.